Bueno, buenas tardes, 4:30, 5 de la tarde. He compartido con ustedes desde la mañana, todos los colegas que han expuesto, y voy a aprovechar que ha habido una coincidencia tan grande en los números para no profundizar tanto en los números, que también tengo láminas con números, sino que quiero profundizar más en el mensaje del tema que me asignaron a mí, que son las oportunidades de inversión. Cuando caí en cuenta que ese era el tema que me tocaba exponer, oportunidades de inversión en este entorno, bueno, supuse que eso era una consecuencia de haber trabajado 18 años en el mercado de capitales venezolano y haber pasado tanto tiempo promoviendo inversiones en Venezuela. Pero cuando tengo el teclado enfrente y tengo que ubicar oportunidades de inversión en medio de esta crisis, entonces hice la siguiente reflexión que comparto con ustedes. Si estuviéramos en este momento en Miami, 5 de la tarde, y yo les digo, los invito, vámonos a un restaurante en Orlando que es buenísimo, y los convenzo. ¿Cuál es nuestra incertidumbre de tomar esa decisión? Bueno, nos montamos en el carro, ponemos la dirección del GPS, el GPS te va a decir a qué hora vas a llegar, qué ruta tienes que tomar para no agarrar cola, dónde deberías poner gasolina, y tú sabes y puedes incluso llamar a reservar la hora exacta en que vas a llegar. A eso se reduce la incertidumbre de salir a las 5 de la tarde a comer de Miami a Orlando. Entonces alguien a lo mejor pudiera llegar a preguntar, mira, pero ¿y si se nos hace tarde el regreso? Bueno, no, nos quedamos en un hotel allá, eso es todo, pues. Si yo les hago la misma propuesta en este momento en Venezuela, mira, ¿qué les parece? Y nos vamos para Barquisimeto ahorita a cenar a un lugar buenísimo. Ustedes van a decir, no, es que quería decir una palabra, pero como nadie ha dicho malas palabras, van a decir cáspita. Pero a Barquisimeto, y se nos va a hacer de noche, y la inseguridad, y habrá gasolina, o sea, es imposible, o sea, tomar la misma decisión. Entonces, yo no puedo pararme aquí a hablar de oportunidades de inversión, sin entender el problema económico donde estamos, porque sería una irresponsabilidad. Y entonces aquí hay una enorme discusión que se está empezando ya a aclarar en torno a que si Venezuela está viviendo o no un proceso de hiperinflación, ¿no? Ya Asdrúbal lo mencionó, y no solo lo ha mencionado Asdrúbal, la semana pasada nos enteramos que la agencia calificadora de riesgo de China, la que nos acaba de prestar 10.000 millones de dólares, la que probablemente es la única en el planeta Tierra que sabe cuáles son los números reales de la economía, por lo cual nos acaba de rebajar la calificación a CCC, una de las razones que argumenta es que Venezuela vive un proceso de hiperinflación. Y entonces, con esto de la hiperinflación, yo llevo tiempo estudiando y leyendo, y una de mis conclusiones es que por las características de ese proceso, solo el forense termina dictaminando que lo que tú estabas viviendo era hiperinflación. Y entonces, porque la hiperinflación es un fenómeno económico, que requiere la convergencia de una cantidad de factores en forma simultánea que para que ocurra es verdaderamente difícil. Y en los estudios de la hiperinflación recientes en el continente, se ha encontrado entre los elementos comunes uno que resulta ser el más importante o uno de los más importantes, y es que en todos esos países la corrupción es la que explica la toma de decisiones desquiciadas que te lleva a vivir un proceso hiperinflacionario. Y creo que eso es un elemento que está presente en Venezuela en este momento. ¿Y qué es lo que me preocupa para hacer este viaje con ustedes? Aquí en esta lámina les muestro la evolución del tipo de cambio en el proceso de hiperinflación en
la Perú de Alan García. La escala es exponencial, porque el tipo de cambio arrancó en 17 y terminó en 100.000. Entonces, si no, no cabe en la gráfica. Pero lo que le quiero destacar es que el 90% de esa devaluación ocurrió en los últimos 90 días. En 4 años y 3 trimestres, la devaluación fue el 10% del total. Y el desmadre ocurrió al final. Y lo que estamos empezando a ver son los síntomas del desmadre, como mis antecesores lo han ido mostrando. Yo voy a tener mis laminitas también, pero no me voy a detener porque más o menos la misma con otros colores, ¿no? Entonces, ante esta reflexión, yo me pregunto, bueno, ¿cuál es la recomendación de inversión que yo les voy a hacer a ustedes? Y quiero focalizarles este mensaje. Miren, la recomendación de inversión es: salven su negocio. Esa es la recomendación de inversión. Y aquí les vamos a dar unos tips de cómo hacerlo. Bueno, esto es más o menos el cuadro que todos han presentado, un modelo económico donde el PIB per cápita no crece, un colapso en las cuentas externas, la más profunda y prolongada caída en la actividad económica y la más elevada inflación que jamás hayamos visto. La peor de las crisis que ya nos han descrito. Y esto nos hace que ahora seamos un país distinto, un país cuya economía es más pequeña. Ya nos los dijeron, hemos acumulado tantos años ya de contracción económica que nuestra economía es sustancialmente más pequeña. Primer mensaje: adapte el tamaño de su negocio al tamaño actual de la economía. Porque si usted para sobrevivir tiene un fardo en la espalda, bueno, sobrevivir con ese fardo le va a ser muy difícil. Segundo mensaje: nuestros consumidores tienen un poder de compra disminuido. ¿Ok? Ya lo vimos, la inflación se va comiendo ese poder de compra, llevamos una continua pérdida de la capacidad de compra y ahora Venezuela básicamente está compuesto por algo así como 87% de pobres y 13% de no pobres, no ricos, no pobres, ¿ok? Y de eso voy a profundizar un poquito más adelante. Tenemos unas severas restricciones a las importaciones, lo acabamos de ver en detalle, y tenemos un síntoma muy evidente este año, que es el tema del subempleo y el desempleo, ¿ok?, que ha sido la nueva característica que ha tomado esta crisis, como ya vimos, producto de este chucuto ajuste que ha hecho el gobierno basado en reducir el poder de compra del salario de los empleados del sector público, que es la principal uso del gasto en los últimos años. Entonces, esta crisis es una sola. El problema económico es uno solo. Lo que pasa es que el gobierno no lo quiere corregir. Y como no lo quieres corregir, él va sumando nuevos síntomas al mismo problema que tú no quieres corregir. Y entonces, a corto plazo, este problema va a sumar un nuevo síntoma. Y el nuevo síntoma es el que está presente en esa fase final del desmadre del proceso en Perú, que es que el sector formal de la economía empieza a colapsar y empieza a ser desplazado por el sector informal de la economía. ¿Okay? Porque muchas actividades económicas van a pasar a ser viables solo en el sector informal de la economía. Y entonces, como consecuencia, la recaudación de impuestos empieza a caer aceleradamente, porque uno de los incentivos para pasarse al sector informal probablemente sea ese. Pero por otro lado, en la medida que el gobierno va importando cada vez más ¿cuánto impuesto paga en aduanas en COES? 0. Cada vez que se asustan y buscan unas gandolas de comida en Colombia y las meten por como sea, ¿cuánto paga esa gandola de harina pan de Colombia? 0.
y entonces la recaudación se le empieza a colapsar y entonces hace del financiamiento monetario, que empezó como una guachafita, la única forma de financiar el déficit. Y esos son los síntomas que estamos empezando a ver en este momento. Los otros síntomas es que se nos empiezan a indexar las cosas y por eso agarran velocidad. En esta gráfica vemos el comportamiento de las remuneraciones del salario mínimo y el presidente obrero tiene esta manía que desde que él está ahí en la silla, desde enero del 2013, va haciendo aumentos cada vez que le da la gana porque él al menos tiene un objetivo en la vida, que es que ese salario mínimo tenga el mismo poder de compra que cuando él llegó a la presidencia. Y entonces él lo ha dicho ya 1000 veces. Él no entiende cómo corregir la inflación, pero él está corrigiendo las consecuencias. ¿Qué significa eso? Que él sigue aumentando el salario mínimo. Entonces tú empiezas a tener un sector de la población, el que accede a salario mínimo, bueno, de alguna manera se le está indexando. Entonces tienes ahí a alguien que se indexó. ¿Y quién más se te va a indexar? Bueno, el que le venda cosas a los que viven del salario mínimo va a poder ir indexando sus precios. Entonces tienes otro segundo sector que se te indexó. El salario mínimo vigente a partir, si no lo han subido desde que empezó el foro, 90.000 bolívares mensuales, cuando sumas los dos componentes. De verdad que no me da tiempo a actualizar Dollar Today con las presentaciones. Esto lo hice el día que el dólar estaba a 3.000, más o menos como el reloj que tengo aquí que parece Dollar Today. Entonces fíjense, aquí hay varios países en uno. Aquí hay una actividad económica que se hace a 10 bolívares el dólar. Bueno, a 10 bolívares el dólar, el salario mínimo de Venezuela son $300 diarios, 50% superior al de Suiza, que es el más alto del mundo. Entonces, los venezolanos que están ahí, que probablemente esa bolita es de otro color, ellos viven como Suiza. Luego hay otros, porque hay un dólar ahí que se usa para unas transacciones en el sector alimentos, que está alrededor de 50, entonces ese sí te pone el salario mínimo en $60 el día. Bueno, esos venezolanos viven como los españoles que están en el paro. Entonces hay otros venezolanos en esas condiciones. Luego, a la tasa de IPRO, eso cae a $5. Cae a $5, que es como si tú le vendieras a los mexicanos, ¿no? Ahí tenemos los venezolanos que viven como mexicanos, pero los venezolanos que viven a Dollar Today, cuando estaba en 3.000, bueno, esos ganan $1 al día. $1 al día es menos de la mitad del último de la lista, que es Cuba. Entonces, hay que responderse, ¿a quién le vamos a vender? ¿A un suizo o a un venezolano? Porque los dos están aquí. Usted váyase por aquí, por la principal de las Mercedes, y va a ver una Porsche Cayenne que están vendiendo ahí. Y si está ahí es porque alguien la va a comprar. Y va a haber pinos de Navidad, aquí mismo, a unos metros de aquí. Entonces hay gente que le vende a los suizos. Ahora, usted tiene que saber que para vender a los suizos hay que tener unas características. Y si usted le quiere vender a los pobres, que en todos los países del mundo es un gran negocio, bueno, usted tiene que tener un producto y un canal para venderle a los pobres. Y esa es la segunda gran decisión que usted tiene que tomar en su negocio después que determine el tamaño de su negocio. ¿A quién le voy a vender? ¿A los suizos, o a los cubanos que están en Venezuela? Porque a corto plazo, el problema estructural de la economía no se va a corregir. Eso es para el otro gobierno. A corto plazo tenemos que vivir con estas realidades tan duras que nos toca enfrentar, y a corto plazo nuestro problema es coyuntural de la brutal inyección de liquidez que se ha hecho en el momento en que el gobierno parece haber adoptado el manual que publicó esta semana el economista Alfredo Serrano, que es el que asesora al gobierno, que muy bien explica que no hay ninguna correlación, que no es, sí hay, pero no es importante, entre la liquidez y el tipo de cambio y la inflación. Bueno, mientras el gobierno experimenta la teoría de Serrano, bueno, nosotros somos los conejillos de Indias. Y en el fondo, si buscamos
¿qué nos ha traído a semejante descalabro que estamos viviendo? Yo me quedo con dos variables. Una, lo que muestra la gráfica de la izquierda, este violento proceso de desinversión que está presente desde el año 2013. En una economía donde no hay inversión, no hay crecimiento económico. Ahora, una cosa es que no haya inversión. Cuando esa tasa es negativa, significa que tú te estás comiendo tus activos. Y cuando tú te estás comiendo tus activos desde el año 2013, en esa proporción, tú llegaste ahora a un nivel de inversión que es tan bajo que es incapaz de sostener una economía y un país de 30 millones de personas. Y eso es lo que explica fenómenos como si un borracho se lleva un semáforo en Venezuela, ¿qué le pasa al semáforo? Se queda ahí de por vida hasta que alguien se equivoque y lo mande a arreglar, porque en esa tasa de inversión no se puede ni siquiera sustituir un semáforo. Y eso es lo que explica que usted va hoy a un edificio de un sector privado y se daña un ascensor y el ascensor no se repone, porque con esa tasa de inversión no hay recursos para eso. Y entonces eso hace una economía de estas características. Y lo otro es la contracción brutal de la liquidez en términos reales, que también ya nos explicaron que retroalimenta la falta de inversión. Entonces, la salida del hueco es, bueno, hay que atraer inversiones en Venezuela. Si aquí no hay inversiones, tú no reviertes este proceso de destrucción y las inversiones parece que no van a venir si no hay un panorama político y una estabilidad jurídica más clara. Entonces, las recomendaciones de inversión. Bueno, señores, tenemos 3 periodos por delante. Un primer periodo que es una crisis, y lo que usted tiene que hacer en la crisis, que es lo que está viviendo ahora, es sobrevivir. Y para sobrevivir, usted tiene que tener flujo de caja. Punto. Tú te mueres por flujo de caja. Entonces, todo tu esfuerzo ahora es por flujo de caja. En la segunda reflexión es que tú tienes que ver cuándo se anticipa ese cambio político que va a hacer que las inversiones regresen. Porque el premio que tú te llevas de esta crisis, si sobrevives, es el market share que tú hayas defendido. Entonces, si tú tienes resuelto tu flujo de caja, tú tienes que empezar a ver cómo vas a hacer para preservar el market share o cómo vas a hacer para incrementar el market share, que eso es lo que te vas a llevar de premio de esta crisis. Y en tercer lugar, cuando Venezuela tome otro rumbo, bueno, señores, las realidades son distintas, porque ahorita tenemos que lidiar con el SUNDE, con SENCOE, con todos estos que ya tenemos experiencia. En esa otra Venezuela vas a tener que lidiar con los inversionistas colombianos, los productores chilenos, los que vengan a invertir en este país, y el nombre del juego es distinto. Y para ese juego tienes que tener capacidad de adaptación. ¿Cómo es la supervivencia en la crisis? Señores, con estos niveles de inflación, 600 que tenemos nosotros del IPC, 1000 que nos acaban de hablar, bueno, con esos niveles de inflación, si ustedes no logran indexar sus ingresos, ustedes están muertos. Punto. No hay medias tintas. Si tú estás viviendo con 1000% de inflación y tú no tienes posibilidad de indexar tus ingresos, estás muerto. Ese negocio no existe en esas condiciones. ¿Y cómo indexas tus ingresos? Tú tienes 3 botones que apretar. 1, lo que el consumidor te aguante. 2, lo que los bancos te presten. 3, lo que los proveedores te financien en bolívares. Y tú tienes que hacer una combinación de esas 3 cosas. La combinación de esas 3 cosas te define el tamaño del negocio que tú puedes hacer en Venezuela sin morir en el intento. Ah, que ese tamaño es pequeño. Ese tamaño es pequeño. Si tú te sales de esa zona de confort, vas a estar en una situación de alto riesgo. Luego tienes en hiperinflación. Tú no hablas del 2017,
tú básicamente hablas del fin de mes, ¿no? Y entonces tú, lo máximo que tú puedes sensatamente en este momento hablar en Venezuela es de abril del 2017, cuando hay que pagar un mollejero de deudas y no se sabe cómo se va a pagar. Tú tienes que tratar de estar vivo ahí, ¿no? Y entonces tus decisiones tienen que ser a más corto plazo y tú tienes que desarrollar la habilidad muy importante que lo que tú planifiques a corto plazo se cumpla. Porque tú te puedes pelar la planificación de corto plazo, pero si tú te sientas, tengo esta plata, tengo este inventario, el mercado me aguanta aquí y tienes una estrategia para los siguientes 15 días, no te puedes pelar. Porque si te pelas ahí, sí estás muerto. ¿Ok? Luego, anticiparse al cambio político. Anticiparse al cambio político. Bueno, vivimos la experiencia de Argentina, los inversionistas se olieron la salida del kirchnerismo y empezaron a apostar 2 años antes. El problema, como vimos ya con las exposiciones políticas, es que esas elecciones presidenciales en Venezuela en este momento no tienen fecha cierta. Entonces, en este momento no puedes hacer la apuesta. ¿Okay? En la medida que esas elecciones tengan fecha cierta, tú puedes hacer la apuesta. ¿Y cómo vas a hacer la apuesta? Bueno, esa apuesta depende de 3 factores. Factor número 1, ¿cuál es mi capacidad y disposición de seguir corriendo riesgos? Factor número 2, lo que haga tu competidor, porque tú a lo mejor no quieres invertir, pero si tu competidor arranca a invertir primero, tú tienes que reevaluar tu posición. Y 3, las fuentes de financiamiento, porque si tú consigues financiamiento en bolívares, a lo mejor puedes empezar a correr de una vez. Lo que sí tienes que hacer ahora, y creo que es obligatorio, ¿ok?, es lo siguiente. Tú tienes que empezar a estar claro qué es lo que tiene que pasar para empezar a correr. Porque 2 años es nada. Tú no puedes esperar que las cosas pasen para decidir. Lo segundo, tienes que pensar para dónde es que vas a correr. ¿Okay? ¿Cuándo arranco a correr? ¿Por qué voy a arrancar a correr? ¿Y para dónde voy a correr? Tercero, bueno, ¿cómo conservo el botín que me voy a llevar a esta crisis, que es mi market share? Finalmente, ya para ir terminando, la tercera fase. El cambio político en Venezuela asociado a un nuevo rumbo económico en Venezuela. Bueno, eso tiene otros retos. Un reto que los venezolanos, las empresas venezolanas tienen que aprender a trabajar en el ciclo económico en Venezuela, porque si tú no vas en el ciclo económico estás muerto. Las empresas tienen que constantemente en Venezuela estar invirtiendo en su marca y en tecnología y, muy importante en este momento, esta crisis ha desbaratado la estructura industrial de Venezuela. Y entonces las grandes oportunidades van a estar en rearmar esa estructura industrial de Venezuela. El que identifique esas oportunidades le va a ir muy bien. De Perú le traigo esta historia. En Perú, en la crisis, 3 bancos fueron los grandes ganadores. Se llevaron 18,5 puntos de market share en la crisis. Ganarse un punto de market share en el mercado financiero cuesta Dios y su ayuda. Los 3 bancos se lo ganaron y los 3 bancos lo conservan hoy. ¿Okay? Ahora bien, cada uno de los bancos siguió una estrategia distinta. Primer mensaje. Aquí no hay una estrategia genérica. Aquí cada quien puede tener una estrategia. Lo que no puedes es no tener estrategia. ¿Okay? Segundo, los 3 bancos estos que ganaron, solo uno hoy tiene el mismo dueño. Los otros 2, uno no se preparó para el día después y terminó quebrando. Y el otro se llevó el premio porque vino un outsider y lo compró. Porque el premio está ahí, en el market share. Entonces, no solo tienes que ver cómo sobrevives, también tienes que ver cómo vas creando las barreras y las lealtades para que el día después tu marca, tu negocio valga más en Venezuela, porque ahí es donde vas a ganar la plata y por eso mi exposición de oportunidades de inversión en Venezuela. Las oportunidades de inversión están en que salves tu negocio, en que preservas y hagas crecer tu market share y que te prepares para el día después.
Y cerrando con esta frase, si tú hoy en día no tienes una buena idea, simple, diferenciadora, bueno, hermano, esto es apunte precio. Y apunte precio es bien difícil generar valor en el largo plazo. Buenas tardes y muchas gracias.